Estimado Padre Pedro, quería consultarle qué es más importante, la oración o la acción. Yo creo que se debe de tener un balance, pero es una discusión que he tenido con un hermano que me decía que es más importante la oración. Saludos, Juan Pablo Martínez, Argentina. Juan Pablo, gracias. Pregunta interesante y qué bueno que estén haciendo estas preguntas tan interesantes porque realmente nos ayudan a todos pues, a obtener una perspectiva mucho más clara de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué sería más importante, la oración o la acción? Parece que los dos son igualmente importantes, pero sin embargo podemos decir sin lugar a dudas que la oración es más importante. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículos 38 en adelante nos habla de dos mujeres que atendieron a Jesucristo cuando Jesucristo vino a la casa de ellos. Una era Marta y otra María, hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó entre los muertos. Y nos dice la palabra de Dios que María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo, mientras que Marta se pasaba pues preparando las cosas para su almuerzo, para su comida, etcétera. Y llegó un momento en que, pues, Marta se quejó con el Señor y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? Dile que me ayude. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? El Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes de 1000 cosas. Una sola cosa es necesaria, es decir, estar a los pies de Jesús en oración. Y Marta ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Entonces, la oración es imperativa, es importantísima. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que yo comienzo a tener una relación más íntima y estrecha con Jesucristo. Pero la oración me tiene que llevar a la acción. Es decir, la oración me tiene que llevar a ser más y más como Jesús. Si yo voy a estar a los pies de Cristo Jesús en oración, ¿es para qué? Para identificarme con Jesús y para que Jesús se pueda unir más y más a mí, de tal forma que pueda ser como San Pablo: es Cristo Jesús quien vive en mí. Jesús vive en mí de pies a cabeza. Jesús es quien me dirige, quien me guía. Él es el centro de mi vida, Él es mi todo. Puedo llegar a decir eso. Pero ¿cómo lo puedo llegar a decir? Solamente a través de la oración. Pero a medida que yo me uno a Jesús en la oración, a medida que yo permito que Jesús llene todo mi ser de su presencia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer lo que haría Jesús: servir a los demás, darse a los demás. Entonces ahí la acción que viene a ser la consecuencia de mis oraciones. Hola Padre Pedro, mi pregunta es si Dios tiene forma humana. Entiendo que para la religión mormona se les enseña que Dios Padre es de carne y hueso, y eso me parece completamente absurdo. ¿De qué manera puedo rebatir esta creencia? Alejandro, Concepción, Chile. Alejandro, muchísimas gracias. Y si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 24, la palabra de Dios dice: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Es decir, Dios Trino, Dios Uno, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es espíritu. Ahora bien, si Dios es espíritu, sabemos que la segunda persona, Santísima Trinidad, nace en el tiempo cuando toma una naturaleza humana y nace en el vientre de María Santísima. Jesús es entonces la manifestación total y completa de Dios, de ese Dios que es espíritu, de ese Dios que no tiene carne ni tiene huesos, porque Dios no es cuerpo, Dios es espíritu. Entonces, desde ese punto de vista, estamos en desacuerdo total con los hermanos mormones, porque Dios es espíritu, bien lo dice la palabra de Dios. Ahora, la segunda persona, la Santísima Trinidad, el Hijo, que asume la naturaleza humana y por lo tanto es totalmente humano y totalmente divino, pues entonces Él se convierte en la manifestación total de ese Dios que de nuevo es espíritu. Yo espero que esta respuesta te haya servido, así que si vamos a la próxima pregunta, por favor, pues estamos listos. Yo creo que no hay más nada que agregar en este asunto. Es importante, sin embargo, sí decirles que pues tenemos que escuchar
la voz de la iglesia. Al fin y al cabo, la voz de la iglesia es la que tiene autoridad para enseñarnos de acuerdo a la voluntad de Dios.